El modelo, como digo, existe desde 1991 y en ese sentido, alrededor del modelo, lo señalaba bien el consejero en su introducción, pivota la vida de IFQM en cuanto custodia del modelo, en cuanto organismo central que coordina, no en exclusividad, sino en colaboración con sus asociaciones nacionales, con las National Partners Organizations, con las Regional Partners Organizations, de las cuales hay aquí un buen número de exponentes, y en general con empresas, con instituciones, desarrolla la labor formativa que es necesaria para embarcar en el viaje a la excelencia a las empresas. Y, por supuesto, la tercera misión tiene que ver con la función de reconocimiento, la función que se plasma en los sellos, se plasma en los premios y en el award, como quiera que se pueda traducir award al castellano, que es probablemente de galardones, quizá. IFQM tiene ahora mismo 700 empresas socias. Recordad que os comentaba que la fundaron apenas 17 y esto, con ser importante, quizá no es lo más importante de la vitalidad institucional de IFQM, sino el hecho de que más de 30.000 empresas e instituciones europeas y de fuera de Europa utilizan en estos momentos el modelo de IFQM como la clave formal de su viaje a la excelencia. Por tanto, es verdad, también lo subrayaba el consejero en sus palabras introductorias, que la excelencia es hoy uno de los mantras, es una de las palabras mágicas que en el mundo empresarial y en el mundo de las organizaciones definen, por utilizar términos orteguianos, el tema de nuestro tiempo. Pero la excelencia, como todos sabéis, es un viaje. La excelencia no es nunca una meta, la excelencia es un camino y además es un camino que nunca se acaba. El modelo de excelencia de IFQM, como os señalaba, lo utilizan más de 30.000 organizaciones. ¿Por qué? Porque tiene una serie de ventajas en las que luego nos centraremos y tiene sobre todo una extraordinaria operabilidad, es decir, es un modelo simple y flexible que se adapta a contextos organizativos, contextos de tamaño, contextos sectoriales, etcétera, muy diversos. Y porque realmente refleja lo que es la esencia de la vida empresarial y de la vida de las organizaciones. Es decir, el hecho de que los grandes líderes están enfocando su estrategia hacia los resultados en la gente, en su gente, en el cliente y en la sociedad, además de considerar el rendimiento económico como ha sido tradicional. Y por eso, realmente, el modelo, como decía, tiene sobre todo unos grandes propagandistas, unos grandes embajadores, que son las empresas y las instituciones que lo utilizan. Y utilizan el modelo para aspectos muy centrales en la vida de sus negocios y en la vida de las organizaciones de carácter público o incluso el tercer sector que lo utilizan, para dirigir la estrategia, para focalizarse en lo que es importante y priorizarlo respecto de lo que no lo es tanto, para autoevaluar y someterse a evaluación de terceros la bondad de esos planteamientos estratégicos y de su rollout, de su ejecución, y para decidir las siguientes metas estratégicas. El modelo, todos lo conocéis, responde a todas esas cuestiones de una forma, como decía, simple. La simpleza es quizá su principal virtud, a través de sus nueve cajas, que incluyen realmente todos los aspectos del negocio: el liderazgo, los empleados o la gente, la política y la estrategia, las alianzas y recursos, los procesos, los resultados hacia tus empleados, los resultados hacia los clientes, los resultados en la sociedad, y esto liga, como luego veremos, con el asunto de la responsabilidad social corporativa, y los resultados principales de gestión.